un niño de 2 años estaba convulsionando. La mamá estaba desesperada, entonces tocaron la puerta, yo abro y cuando abro me entregan el niño. Y mientras íbamos en el vehículo, pues yo estaba protegiendo la cabeza del menor y abriendo la vía aérea para que él pudiera respirar. Sorpresivamente al otro día me tocó volver con mi esposa y mientras atendían a mi esposa pues fui a ver qué había pasado con el niño y pues fue gratificante porque cuando el niño ya estaba bien lo que hizo fue abrirme las manos para que yo lo cargara. Son los momentos que los llevan a uno de valor, que lo cargan a uno de valentía. Bastante. Sargento Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tener este espacio. Mira, me gustaría saber ¿por qué te impulsó a ser bombero? En el caso propio, para hablar de lo que es ser bombero, pues eso va más desarrollado a las ganas de servir, va más a la vocación. El bombero como tal debe tener una motivación desde adentro, y desde adentro es que cualquier situación que quiera sacar adelante sea movida ya por su ser, más que por un agente externo, no sé, una motivación económica o algo de esa parte. El deseo de servir, y como lo dice el lema de la institución, la abnegación y la disciplina. Entonces eso es un conjunto de una serie de elementos que nos conducen a poder prestar un servicio a favor de la comunidad, ayudando a otras personas sin esperar nada a cambio. Bomberos voluntarios de Cali. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Cali. La palabra voluntario, o sea, ¿qué espera un bombero cuando controla un incendio o cuando atiende una emergencia? Bueno, la mayor recompensa, y me ha pasado después de que apagamos el incendio, de que atendemos a la persona, en algún momento se encuentra, la persona lo reconoce uno en la calle y solamente con que se dirige y me dice, yo lo conozco a usted y quiero darle las gracias por ese servicio que me prestó a mi familiar, a mi casa, todo eso, con eso es suficiente. O sea, el trabajo voluntario es tan fuerte que no hay cómo pagarlo. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto pagarías tú porque te salvaran un familiar? No tiene precio. Entonces, por eso debe ser voluntario. No hay cómo pagar. Ustedes tienen mucho valor, pero no tienen precio. Yo siempre los he definido a ustedes como unos héroes sin capa, porque es que definitivamente nos enseñaron toda la vida a ver superhéroes y los superhéroes están aquí con nosotros. Y eso es importante que la gente lo sepa siempre, y es lo que yo siempre le explico a la gente, y yo vivo en agradecimiento con ustedes, no solamente con los incendios, sino también con otras eventualidades como traslados en ambulancia, rescate. O sea, ustedes son un cuerpo de bomberos voluntarios integral. ¿Cómo es ese trabajo con la comunidad? La parte voluntaria es un héroe sin capa, claro. Nosotros protegemos a la comunidad. De hecho, en países como Estados Unidos, el bombero es un héroe nacional y así mismo es tratado. Pero también eso lleva una responsabilidad. En algún momento, en un intercambio en Madrid, hablábamos sobre eso. Estaban todos los cuerpos de bomberos del mundo y decían cuál es la diferencia entre algunos bomberos. Entonces, unos son héroes y otros son profesionales. Entonces, hay que buscar la integralidad entre ambos, poder tener ese contacto amable, poder tener ese contacto con la comunidad de cercanía, pero también prepararse en sus habilidades para lo que es la emergencia, porque resulta que es una de las profesiones más peligrosas de que existen en ese momento. Y ahí te quiero hacer una pregunta. Contame cómo se vive una emergencia, o sea, cómo es el tema desde que inicia, cómo se prepara uno mentalmente para ir no solo a salvar la vida, sino a exponer también la vida de uno. Ustedes son personas, o sea, hay una persona que muchas veces también necesita ser salvada. Entonces, ¿cómo hace uno para asumir estos retos? Bueno, eso es un proceso de formación. Cuando uno toma la decisión de ser bombero, pues va a una academia. Y la academia, de cumplir con unos parámetros de formación muy fuertes iniciales, es un tema muy conductual. Ahí es donde se le enseña al bombero qué no hacer, porque qué hacer hay mucho. Sí. Entonces le enseñamos qué no hacer, y la selección es prácticamente natural. El que se va dando cuenta que definitivamente no sirve, entonces se va retirando y vamos quedando unos pocos. El que tiene madera para esto, tiene madera. Exactamente. Y de ahí ya entramos a otros conceptos técnicos que nos ayudan a poder, de una manera física y aptitudinal,
a poder cumplir con la labor. Digamos que ese es el primer proceso. Ese proceso dura aproximadamente un año, el primer año de formación, pero luego pasamos a una fase muy cognitiva, o sea, muy del aprender. Ya. Y entonces ahí se le enseña al bombero cómo manipular las herramientas, cómo desplegar la manguera, cómo hacer todas las actividades normales. Entonces ya en esa suma de habilidades y conocimientos ya se va llevando un aprendizaje muy significativo y más constructivo del medio. O sea que detrás de la preparación de un bombero está el estado mental, la preparación física y una preparación intelectual. Intelectual. O sea, claro. y esto es importante porque pues no solamente es preparar el cuerpo, sino es preparar la mente hacia lo que se viene, porque creería yo que la fortaleza está en un espíritu fuerte, en una mente sana, para uno poder asumir estos riesgos, porque es lo que ustedes en últimas asumen. ¿Cómo es el primer momento de una emergencia? Bueno, el primer momento, hay un tema muy crítico y que pronto pocas personas lo conocen. Muchas veces a mediodía estamos almorzando, estamos tomando los alimentos, suenan los timbres. En ese momento tienes que dejar el alimento a un lado. No hay nada más difícil que dejar el plato de comida, colocarte un equipo, montarte una máquina y no sabes qué te vas a encontrar. Esa parte, pues obviamente nosotros como personas sentimos miedo, tenemos incertidumbre. Digamos que ese primer momento genera mucha ansiedad hacia lo que nos vamos a encontrar. Pero una vez llegamos allá, se toman las medidas con las herramientas, empezamos a trabajar estrictamente en el proceso. Hay algo una palabra que a nosotros nos genera un cambio drástico, ¿no? Cuando el bombero llega a la emergencia, por ejemplo, al incendio, la primera palabra que suele escuchar es "ya llegaron". Entonces, cuando dicen "ya llegaron", motivación, a nosotros nos motiva, porque sabemos que hacemos parte de la solución y que vamos a ayudarle a esas personas. Claro. Y de ahí se desenvuelve pues toda una serie de estrategias, de técnicas para poder cumplir con el objetivo, que es apagar el incendio. El 1 de enero de este año tuvimos un incendio en Comuneros 2, en el sector Playa Alta. Te voy a contar cómo lo viví yo como secretario. Yo estaba en Ulpiano, vi el humo salir, me dijeron hay un incendio. Pues yo sé que en Cali el promedio de incendios estructurales es alto y pues uno espera que estos incendios sean pequeños y sean controlados de manera rápida. Cuando me dijeron que era un asentamiento, que eran muchas casas, que eran muchas personas que iban ahí, pues yo me iba a desplazar hacia otro lado e inmediatamente me fui para allá. Me encontré con los bomberos, vi muchas máquinas de bomberos, porque ustedes tienen un tiempo de reacción inmediata, porque ustedes casi siempre lo saben todo y el tiempo de reacción es inmediata. Cuando yo llego allá, veo el incendio, me hablo con el comandante me dice: mira, el tema está difícil, hay mucho viento, ya tenemos el fuego controlado, sin embargo, pues tenemos una situación con la comunidad, tocó desplegar policía. Uno entiende pues que hay situaciones complejas, porque pues nadie quiere que se le queme pues el techo donde uno vive. Pero ¿cómo sentiste vos, por ejemplo, esa emergencia? Bueno, hay varios aspectos de orden social que hacen parte de la misma emergencia. Entonces yo te quiero contar algo, por ejemplo, ¿qué vive uno como bombero? Sí. Uno se baja a la máquina. Sí. Hay 20 casas incendiadas. Sí. ¿Qué hace la comunidad? Quiere salvar o recuperar lo que más pueda. Sí. Un ejemplo, nos bajamos de la máquina y vemos que viene una señora con la lavadora, la pone afuera y regresa a sacar el televisor. Sí. Y cuando viene con el televisor en la mano, ya no está la lavadora. Entonces mira la lavadora, mira su televisor, mira su casa incendiada y mira al bombero. Es un contexto social muy fuerte. Entonces ahí es donde la preparación de nosotros tiene que ir aplicada a entender qué está pasando. Eso se llama conciencia situacional, que es una materia que ven los bomberos en el proceso de formación, y saber que eso es parte de la situación y que hay que tomar un comportamiento hacia eso. La comunidad no entiende, por ejemplo, que una máquina de bomberos tiene un tanque de 1000 galones de agua, pero puede tener una bomba que expulse 750 galones o 950 galones por minuto. Quiere decir que se acabó en un minuto. Podemos en 4 o 5 minutos, esa bomba está capacitada para expulsar toda esa agua. Entonces
Entonces se puede pensar que llegamos sin agua, no, es que el desconocimiento muchas veces lleva a que haya ese choque entre la comunidad y todo eso. Experiencias muchas, bomberos que nos llegamos a la emergencia, se acaba el agua y particularmente en ese mismo sitio a mí me han cogido al fuego o me han agredido. Pero uno entiende que no es que la comunidad quiera, sino que es parte del contexto social de ese momento, entonces la preparación nos lleva a entender esa parte y a no tomar otra posición, sino la que es ayuda a la comunidad a apagar el incendio y reducir las pérdidas, que es lo más importante, ¿no? Lo que ya toca el fuego, desafortunadamente ya no lo podemos volver a la normalidad, pero sí podemos parar el incendio para lo que no está en combustión pueda salvarse, diciéndoles de ese punto. Yo hablaba con el comandante después de ese incendio y él me decía que habían unos tipos de incendios estructurales que ya están tipificados. Entonces, pues, no sé, un apartamento, despliegan una máquina, 2 máquinas de bomberos, dependiendo, pues, la gravedad. Ustedes hacen como un diagnóstico previo. Sin embargo, en asentamientos hay otros incendios que tienen son atípicos y entonces requieren mucho más esfuerzo y no se sabe. O sea, se sabe que va a controlar un incendio, pero no se sabe la magnitud de este. Entonces ahí, en esos casos, la incertidumbre de los bomberos debe crecer, debe ser mayor. Sí, total. En este tipo de incendios como el que mencionas, se requieren unos recursos adicionales porque, pues para todos es claro, la disponibilidad de agua en esos sectores a veces es compleja, entonces nos toca tener recursos adicionales y pues ya se tiene claro, digamos, las corrientes de viento, dónde se debe atacar y sobre todo tratar de confinar el incendio, es pararlo para que no siga avanzando y ya luego irlo controlando. Y eso es algo que la gente no entiende, ¿no? Porque los incendios se contienen y luego se controlan, pero la gente quiere que todo el agua vaya al incendio, sí. Y ahí es donde el agua probablemente los 1000 litros que traían en el carro tanque pues se gasten en esa parte, pues porque la gente cree que ese es el punto que tienen que atacar. Desde esta secretaría nosotros lo que queremos es hacer un tema de mucha cultura, o sea, y los bomberos de Cali son nuestros héroes y tiene que ser así y la gente tenemos que hacer y lograr que la gente vea esto y obviamente ya con lo que vos me dijiste desde el tema de la conciencia situacional, pues también hay que entender que no siempre uno va a estar en un estado de recibir, porque pues muchas veces uno piensa que la ayuda no es ayuda. Sí, total, y más en estas fechas, ¿no? Históricamente lo que son 7 de diciembre, 24 y 31, amanecer al día festivo, siempre hay mayor incidencia de incendios. O sea, a nosotros nos ha cogido un 24 de diciembre recibiendo la Navidad, apagando un incendio. Sí. Y entonces eso tiene unas consecuencias sociales en la mente, tanto del bombero como de las personas que puede incidir en algo. Lo que tú dices, no siempre estamos dispuestos a recibir y nosotros como bomberos también tenemos algún tipo de afectación porque es salir, dejar tu familia, saber que están celebrando, que están bien, que podías estar allí, pero también está ese vacío, ¿no? Sargento, ¿cómo vuelve uno a la casa después de atender una emergencia, una catástrofe, algo que lo deja uno impactado? O sea, ¿cómo se recupera de esto? Porque sí, claro, uno atiende a la gente se le controló el incendio, ellos ya tienen también un tema que resolver como en su sentir, pero el bombero, ¿cómo regresa después de haber visto todo lo que vio y todo lo que atendió? Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿no? Pues cada uno lo manifiesta de una manera diferente, pero eso tiene unas consecuencias fisiológicas, físicas y también mentales. Fisiológicas por todo lo que es las descargas de cortisol, todo lo que tiene el cuerpo y el cuerpo se inmunodeprime. Entonces eso ya pasa al plano conductual. ¿Cómo llega el bombero a la casa? Después de apagar un incendio, mucho trabajo, el desgaste es enorme, entonces tú quieres llegar a tu casa, ver a tu familia, pero no le quieres contar lo malo que has visto, porque eso es como hacer esa transferencia hacia ellos. Muchos queremos llegar, descansar, comer y estar tranquilos. Es un momento difícil para el bombero porque ahí es donde empiezas a hacer un recuento de todo tu proceso, cómo atendiste a la emergencia y allí pues suelen salir emociones, sentimientos. Cuestionamientos. Lo hice bien, lo hice mal, lo hice rápido. Y muchas veces cuando eso no se habla, pues se queda ahí en la mente. Y allí empieza pues como a manifestarse, o sea, ese encuentro consigo mismo es bastante fuerte. Por eso pues dentro del Cuerpo de Bomberos de Cali tenemos un área que
le da la posibilidad al bombero de poder gestionar y le entrega herramientas para saber qué hacer. Pues sabemos que pueden hacer procesos de respiración diafragmática para bajar un poco el estrés, el contacto con la familia, el sentarse a comer con la familia, a compartir esos espacios ayuda mucho para poder gestionar, digamos, ese mal momento. Y hay un espacio muy interesante en las estaciones, que eso lo hace el bombero instintivamente, ¿no? Cuando se comparten los alimentos se habla de emergencias. Y hablar en la mesa de las emergencias, de esas experiencias, salen emociones, salen sentimientos y ayuda mucho a hacer ese desescalamiento emocional de lo que significó y también aporta al proceso. Es muy interesante. ¿Qué esperarías de la comunidad cuando llegas a estos sitios? Que se involucren en la atención, que dejen hacer lo que tienen que hacer técnicamente. Ya hablamos de la conciencia situacional y está claro que controlar la conducta humana es imposible. Pero ¿uno qué espera? ¿Que la gente deje que uno haga su trabajo o que el tema sea colaborativo? Ahí hay dos cosas importantes. Lo primero que quiere la comunidad en su afán de ayudar es, por ejemplo, bajar las mangueras. Entonces nosotros tenemos un tendido de mangueras donde tenemos una cantidad considerable y las mangueras están acomodadas específicamente para poder facilitar el despliegue de las mismas. Obviamente el desconocimiento de la comunidad, muchas veces llegan y colocan todo eso y entonces eso vuelve la operación más dispendiosa. Ya. ¿Qué le pedimos a la comunidad? Es que siga las instrucciones. Cuando nosotros necesitamos ayuda, porque no hay ningún cuerpo de bomberos que sea tan grande y tan fuerte que no necesite ayuda, y que somos parte de la comunidad, que eso también hay un nivel de afectación allí, es que si necesitamos ayuda, vamos a desplegar, pero hagámoslo organizadamente. Usted coja aquí y que se dejen guiar, esperando las instrucciones del liderazgo del bombero o la persona que esté a cargo. Y que tienen la certeza de que el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, sus bomberos tienen un nivel de preparación de nivel internacional. Ya. Son estándares internacionales que sirven y que estamos preparados para todo tipo de emergencias. De hecho, el año pasado tuvimos formación en edificios altos, en incendios forestales, bueno, todo lo que es el contexto de formación. Es como construir más confianza y recibir también el tema de ir más a la prevención. Sargento, una historia que tengas para contar que haya sido muy impactante en todo tu tiempo de servicio. Bueno, tuve una oportunidad, estaba de civil, un niño de 2 años estaba convulsionando, la mamá estaba desesperada, entonces tocaron la puerta, yo abro y cuando abro me entregan el niño, entonces yo con el niño en los brazos estaba convulsionando. No teníamos transporte, salió un vecino, lo montamos en un vehículo y mientras íbamos en el vehículo pues yo estaba protegiendo la cabeza del menor y abriendo la vía aérea para que él pudiera respirar. Cuando llegamos al hospital, bueno, lo atendieron, le hicieron todo el proceso intrahospitalario. Sorpresivamente al otro día me tocó volver con mi esposa y mientras atendían a mi esposa pues fui a ver qué había pasado con el niño y pues fue gratificante porque cuando el niño ya estaba bien lo que hizo fue abrirme las manos para que yo lo cargara. O sea, eso fue un momento muy emotivo para uno como bombero y la gratitud, lo que se siente es impresionante. Son los momentos que los llevan a uno de valor, que lo cargan a uno de valentía. Bastante. De hecho, mi hijo menor se llama igual que ese hijo, se llama Santiago. O sea, que una historia bien importante en tu vida. Sí, claro, me enseñó lo que es el valor de la vida, me enseñó lo que es la preparación y lo importante porque ser bombero debe ser integral, no solamente cuando tengo el uniforme, sino después en mi casa, siendo parte de la comunidad, sigo siendo bombero. Sargento, le agradecemos por su servicio porque definitivamente esas cosas pues, nos llenan de mucha emoción, saber que ustedes lo hacen de esa manera tan diligente, con tanta valentía, con tanta apropiación. Y sabemos que contamos con vos para la prevención del riesgo en Santiago de Cali. No, a ustedes muchas gracias, cuenten conmigo y con todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. Como les decía, es una institución abierta a prestar el servicio 24 horas, 7 días a la semana. Y bueno, seguimos siendo agentes de cambio, apoyando toda esa gran gestión de la administración y del Cuerpo de Bomberos para poder cumplir con todas las metas. Vale, gracias.